La igualdad de género tiene su espacio en Unisimón Radio. Aquí comienza Voces de Igualdad, donde el conocimiento, el análisis crítico y el compromiso social se unen para transformar realidades. Un programa integrado a la Cátedra UNESCO en Prevención de la Violencia contra la Mujer de la Universidad Simón Bolívar. Prepárate para un diálogo seguro y libre de discriminación. Sea toda la comunidad universitaria bienvenida a este nuevo episodio de Voces de Igualdad, un programa de la Cátedra UNESCO en Prevención de Violencia contra la Mujer, con el apoyo de Unisimón Radio Digital, Centro de Investigación e Innovación Social José Consuegra Higgins y por supuesto del Departamento en Ciencias Sociales y Humanas. Hoy para desarrollar un episodio en el que reflexionaremos sobre la sociedad del espectáculo a la violencia de género, ¿no? Tenemos una invitada especial que hace parte del programa, la doctora Liliana López Forero, nuestra directora del Departamento de Ciencias Sociales y bueno, quien les habla, la directora de la Cátedra UNESCO. Voy a poner en contexto a quienes nos pueden estar escuchando del porqué de este episodio, y es que recientemente en las redes sociales se viralizó unas noticias o contenido en los cuales se hacía referencia a que en un grupo de Telegram en nuestra costa Caribe, específicamente en Sincelejo, se compartieron videos íntimos de mujeres, muchas de ellas creo que pues adolescentes o de pronto ya en este momento están en una mayoría de edad, pero cuando lo grabaron han podido ser menores de edad. Y el episodio es para reflexionar, digamos, sobre ello. Y bueno, Lini, no sé si quieres decir algo al inicio al respecto. No, simplemente que creo que es muy interesante que reflexionemos, digamos que es una noticia reciente y bueno, aunque el episodio de Voces de Igualdad es cada 15 días, es chévere que podamos tener estos espacios también con situaciones de actualidad que se repiten una y otra vez, porque está pasando en Sincelejo, pero es algo que no solamente sucede en la región Caribe, no solamente sucede en Colombia, Latinoamérica, sino a nivel global también. Sí, que qué bueno que digas a nivel global, porque digamos en este mes de julio, precisamente en Alemania también se identificó un grupo de hombres en Telegram que estaban compartiendo fotografías, imágenes y videos de mujeres, si no me equivoco, asiáticas, por supuesto, sin consentimiento, y mucha de esta distribución tiene que ver también con la ganancia de dinero, el que paguen, digamos, por ello. Pero antes de hacer la reflexión sobre de cómo esto se constituye una violencia de género, y a raíz de los comentarios que veía alrededor de las noticias, en su mayoría de hombres, quisiera que reflexionemos por qué, digamos, en el mundo actual está quizá ese imperativo de estar grabando y registrando nuestra vida cotidiana a partir de la tecnología. Sí, yo creo que eso es bien interesante porque estamos, hemos vivido a lo largo de la historia y además también en el marco de las luchas de los movimientos de mujeres, de transformar, de hablar de que lo privado también es público, pero acá no estamos hablando necesariamente de lo privado, sino que estamos hablando de la intimidad. Y yo creo que son cosas que es importante que las diferenciemos. Es decir, estamos viviendo una transformación profunda de lo que consideramos la intimidad, que no es igual a privacidad. Tradicionalmente, por ejemplo, nosotros podemos pensar que concebimos nuestra intimidad como un espacio reservado, cerrado, ¿cierto? Donde pocas personas tienen acceso, muy pocas personas realmente, y sobre todo que nosotros tenemos la posibilidad, o teníamos usualmente, la posibilidad de qué queremos mostrar y qué queremos conservar para nosotros mismos y nosotras mismas. Hoy ese límite es bastante difuso. Sí, digamos, precisamente
Está esta teoría de la sociedad del espectáculo que surge entre los 70, los 80, que ha sido además retomada para reflexionar por qué nuestra intimidad y nuestra propia identidad, digamos, es puesta como en un escenario para consumo de los otros. Y tal cual mencionabas, digamos, en la actualidad se ha diluido esa línea entre lo privado y lo público, y eso tiene que ver mucho también con nuestra propia identidad. Claro, porque además las redes sociales, digamos, diferentes plataformas, para no hablar solamente de redes sociales en genérico, aquí tenemos que tener en cuenta, y por eso cuando mencionabas Telegram, que estamos hablando de estructuras empresariales que lo que están es incitando precisamente a que todo el tiempo estemos compartiendo, digamos, no solamente compartiendo, sino, como lo decías, documentando nuestra vida, qué comemos, dónde viajamos, con quién estamos, cómo nos sentimos, ¿sí? Es decir, pensemos en estos videos en los que chicos, chicas se están grabando que están teniendo una emoción fuerte en ese momento, o ayer o antes de ayer me desperté viendo a Ricky Martin sintiéndose muy agradecido porque tenía la posibilidad de bañarse, su casa, el patio fuese la playa, ¿no? Entonces él estaba conmovido por esto. Nuevamente, no tenemos por qué necesariamente saber cómo se siente de agradecido Ricky Martin porque su patio trasero es una playa, pero es eso, es el compartir nuestra emocionalidad, nuestros sentimientos todo el tiempo. Y ojo, no significa que compartir sea negativo, ¿sí? Que compartirnos, que las redes también nos permitan, porque nos están permitiendo eso, ampliar nuestra comunidad, construir comunidad, también sentirnos que no estamos solos y solas en este mundo, expresamos afectos, nos hacemos visibles también experiencias que antes eran silenciadas. Entonces eso también es importante, es decir, no son las redes sociales en términos de herramienta como lo negativo, sino qué está sucediendo en torno a esas líneas difusas que estamos también construyendo, traspasando, transformando. Sí, en consecuencia de lo que mencionas, está como esa cuestión de la tiranía de la visibilidad y cómo es rechazado también el pasar desapercibido, ¿no? Claro. Y entonces, cómo a partir de ahí, la idea de una identidad y de un yo ya no es hacia adentro, como ocurría, digamos, ya hace varias décadas, ¿no? En la modernidad, sino que en este momento actual, el yo y la identidad es construido a partir de la mirada del otro. Y así como se registran experiencias emocionales, experiencias cotidianas, logros y demás, pues la sexualidad no escapa de ese concebirlo a través de la mirada del otro. Y esto también nos ayuda a descentrar, porque uno de los comentarios que hacían la mayoría de hombres referente a cuando estas chicas decían que ellas no dieron el consentimiento para distribuirlo es quién le mandó a grabarse. Claro. Entonces, entender que el hecho de grabarnos, ¿no? Adultos, en riesgo, desafortunadamente jóvenes, menores, tiene que ver con cómo el uso de la tecnología ha transformado nuestras prácticas y ha transformado nuestra propia identidad. Y eso incluye las prácticas sexuales. Claro, es que efectivamente, o sea, todos estos elementos están modificando y han modificado la relación con nuestro cuerpo, la relación con nuestras emociones, la relación, por supuesto, con la sexualidad. Y entonces ya la intimidad deja de ser ese espacio, digamos, de confianza entre personas para convertirse, lastimosamente, en ocasiones, en un contenido susceptible ¿de qué? De circular, de almacenarse, de copiarse. Y esto es una de las cosas más graves, de permanecer indefinidamente en Internet, a no ser que se interpongan recursos legales para obligar a bajar determinados contenidos. Es decir, nosotros estamos perdiendo también nuestro agenciamiento sobre nuestras memorias y por ende también sobre nuestros cuerpos. Entonces, en ese sentido, el Estado debe marcar una línea en que en esta cultura, ¿verdad?, en cual lo registramos todo, es muy distinto registrar una experiencia íntima de manera consentida a distribuir un material audiovisual
sin consentimiento. Son dos cosas distintas, pero que en las discusiones que se dan en las redes sociales parecen la misma. Exactamente. Y además tienen una cuestión de género, y es quién la mandó a ella, digamos, a grabarse. Claro. Cuando la cantidad de videos, de grabaciones, de imágenes que se distribuyen son en su mayoría de mujeres. Claro. Entonces, esa línea es importante. De sujetos en condición de vulnerabilidad en todo sentido, porque estamos hablando también de infancias, estamos hablando también de personas sexogenérico diversas, estamos hablando de personas de condiciones étnicas particulares, es decir, hay una hipersexualización de las personas afro. Nuevamente, es una situación de personas en condición de vulnerabilidad al final, que en el marco de estas condiciones heteronormativas de una sociedad claramente estructurada en términos de las violencias y de las jerarquías, pues hay unos que efectivamente son más vulnerables que otros. Pero mira que surge allí una tensión bien interesante, y es que seguimos teniendo relaciones en vivo y en directo, en face to face, sin la mediación tecnológica, que consideramos que están basadas en la confianza, ¿cierto? Pero esas relaciones, al ocurrir también en un entorno tecnológico, donde hay una posibilidad, como decíamos, de registrar, de difundir, siempre va a haber, entre comillas, va a haber siempre un tercero que aún hoy en día no sabemos bien cómo gestionar. Porque tú mencionabas al Estado. ¿Cuál es la legislación colombiana, en el caso de nuestro país, que regula de manera acertada, efectiva, las dinámicas, por ejemplo, las relaciones erótico-afectivas en el marco de la virtualidad, cuando apenas hoy todavía estamos hablando de cómo gestionar las violencias basadas en género mediadas por tecnología? Bueno, la Corte Constitucional ya, digamos, ha tenido distintos comunicados en la que señala que la Constitución declara el derecho a la intimidad. O sea, es una cuestión de derechos fundamentales, el derecho al buen nombre, digamos, a una imagen adecuada y demás. Entonces ya eso está, digamos, protegido por el marco existente. Por supuesto, tiene que haber un avance en términos legislativos. De la aplicabilidad de eso. Sí, que pueda obligar además a estas empresas a tomar medidas éticas, ya que por propia voluntad no están siendo, digamos, suficientes, ¿no? Así es. Y tener como una vigilancia permanente en que esa cuestión cotidiana común que se comparte de quién la mandó, ahora se puede distribuir, no está de acuerdo con la legalidad, con los derechos humanos y con los ordenamientos internacionales y a nivel nacionales, ¿no? Que tienen que ver con todas estas leyes y política pública. Estoy pensando en la 1258, que, digamos, sancionan la violencia de género y la violencia de género en los contextos digitales, como es la distribución de imágenes sin consentimiento por razones, digamos, de género, se constituye como una, ¿no? Y existe todo ese aparato ya que creo que debemos conocer, ¿no? Y quienes sufren esta situación pueden dirigirse a los, digamos, a los organismos de control, a la fiscalía y demás, a hacer la denuncia. Porque, vuelvo y digo, el hecho de que en una relación sexual se grabe o se registre, a veces no es ni una relación sexual, a veces es la foto íntima que se comparte con alguien que se está teniendo algún tipo de relación. No es, digamos, no es un sí para la distribución, ¿no? Claro, pero ahí es donde digo que es difuso en el sentido, es decir, existen aspectos legales, normativos, que están ligados con aquello que es más transparente para todos y para todas. Pero viene la parte difusa en términos de, uno, el control respecto de lo que hacen las empresas para alivianar estas directrices o estos criterios que se tienen en las plataformas para la difusión de este tipo de contenidos. Es decir, no debería poder suceder, ¿sí?
Pero viene la otra parte y es cuando son imágenes alteradas con inteligencia artificial. Sí, es decir, eso a falta. nivel tecnológico, porque sucede también con otro tipo de plataformas respecto de movilidad, de todo lo que tiene que ver con servicios domiciliarios, es decir, todo lo que tiene que ver con las tecnologías emergentes y digitales, siguen presentando un espacio difuso en el que podemos pensar cómo mediar nuestras relaciones personales cuando ocurren en el día a día. Y aún hoy estamos debatiendo sobre cómo se da esa intermediación en el mundo de lo digital, ¿no? Porque efectivamente ya no estamos hablando solamente de confianza, como decía, entre uno y otro, ¿sí? Sino también entre confianza en dónde estamos nosotros compartiendo esa información, ¿sí? Porque sabemos que puede, digamos, haber se puede perder la capacidad de nosotros tener acceso a eso y otra persona puede, no, es que a mí no me la enviaron, yo me lo encontré, ¿sí? Y nosotros sabemos que eso está mediado hay una regulación, pero ¿y qué pasa con las plataformas que lo permiten? Así es. O sea, además de ello, que acabas de mencionar lo de la inteligencia artificial, ojo que no es solo la distribución de un material que ha podido ser grabado, que es legítimo, sino también es producir imágenes, digamos, sexualizadas a partir de cierto contenido, ¿no? Eso también es una forma de violencia digital que afecta de manera diferencial a las mujeres, las niñas, las jóvenes, los menores en general, y que está sirviendo para nutrir estructuras económicas. Es que estos grupos, en una investigación que se realizó entre Italia y España, sobre un grupo de Telegram que compartía también, se encontró que era una estructura, digamos, económica, que no eran cuestiones aisladas ni fortuitas. Entonces hay que prestar una especial atención porque no es algo particular, es algo estructural y que hay toda una economía alrededor, tanto de la empresa que permite la circulación, digamos, del mismo, porque implica sujetos más suscritos, como de estructuras que funcionan dentro de esa red social y que tiene una economía, ¿no? Claro, desafortunadamente. De todo eso. Y es interesante pensar también en el marco, trayéndolo nuevamente a las relaciones interpersonales y en términos de confianza. Es decir, claro, nosotros a la plataforma le damos un clic, que ni siquiera leemos la letra menuda, pero en nuestras relaciones sí que hay una letra menuda, pero ni con las corporaciones ni en las relaciones ese consentimiento es un consentimiento ilimitado. Nosotros podemos tomar la decisión de, claro, hubo un consentimiento en términos de, en el marco de un episodio, de un encuentro, compartir unas imágenes, grabarse, etcétera, en el marco de personas adultas, porque siempre que estamos hablando de menores de edad, allí hay una ilegalidad de por medio marcada, ¿sí? Pero en el caso de personas adultas, de un consentimiento, ese consentimiento no es ilimitado. Es decir, yo me puedo echar para atrás en cualquier momento y decir, no. Una cosa es que yo te los haya compartido, otra cosa, como tú lo decías, es que haya una posibilidad de distribución. No, yo no he dado mi consentimiento para distribuirlo, pero además no he dicho que tú lo vayas a poder tener por siempre. Yo puedo decir, óyeme, no, nuestra relación terminó, no quiero que esto puedes siga decir estando eliminar allí. el material, Claro, sí, de tu celular. Totalmente, exactamente. Bueno, el informe que hacía mención, por si alguien quiere seguir consultando al respecto, lo coordinó la socióloga Silvia Semenzi y tienen una página que se llama IA Forensic. Entonces, desde ahí está, pueden consultar el informe, digamos, está en inglés y demás, ¿no? Un grupo de Telegram como de más de, yo creo que de 5,000 personas. Ahora vamos a los grupos de Telegram y la relación con las masculinidades, que me resultó muy llamativo, ¿no? Entonces, la cuestión aquí sería, es cómo, digamos, ¿qué nos revelan estos grupos sobre formas de masculinidades y la validación, ¿no? Por parte de sus pares hombres?
Sí, yo creo que Rita Segato allí es clarísima en ese sentido y hay una necesidad, digamos, el acto de violencia, aunque la sociedad lo ve como un acto individual, realmente no es un acto individual, es decir, no es un asunto de solamente juzgar al individuo y señalar al individuo, sino que sí, por supuesto, pero está el reconocimiento central de que esto es un acto, que es una práctica colectiva que produce reconocimiento entre pares. Por eso, tanto Rita Segato como, ay, se me fue, la otra señora, la otra investigadora. Cuando nos enlagunamos. Sí, literalmente. Bueno, que habla precisamente de que hay un acto performático en las violencias. ¿Sí? Sí. Justamente porque hay una situación de empoderamiento, de pertenecer al grupo. Entonces, muchas veces estas prácticas colectivas lo que se requiere es un reconocimiento entre pares. Es, si no lo hago, ay, no, pero ¿por qué no la mandas? ¿Sí? O sea, porque no, yo estuve con tal, estuve con X, con Y, con Z. Ajá, ¿y dónde está la prueba? Sí, entonces en nuestra época de antes, las pruebas eran que te mande una carta, que te muestre, no sé, una prenda íntima. Y hoy ya no es eso. Entonces el acto de confianza está en, si tú confías, ¿por qué no confías en mí? Si no confías en mí, te mando esta foto íntima. Entonces la persona que rompe esa confianza recibe la foto íntima y se lo muestra a los demás como si fuese pavo real, aunque mostrando todas sus plumas, ¿no? Pero yo creo que nos detengamos a señalar que en su mayoría estos grupos de Telegram donde se comparten, también en su mayoría imágenes sexualizadas de mujeres, son quienes están ahí, digamos, son hombres, ¿no? ¿Sí? Y esto no lo dice uno por decir que todos los hombres y demás, no. O sea, las personas, las entidades que se han encargado de investigar la justicia internacional ha encontrado que son en su mayoría, digamos, grupos de hombres, por lo tanto esto interpela a qué forma de masculinidad. Y no se necesita tampoco, digamos, ingresen a esto, seguramente ustedes lo han visto, entran a esto que se está compartiendo en Instagram, digamos, las denuncias públicas que están haciendo estas jóvenes en Sincelejo, y tú entras a los comentarios y es absolutamente pavoroso porque efectivamente, lastimosamente, son varones diciendo, compártelo, manda el enlace. Manda el enlace del grupo. Claro, porque yo no estoy en el grupo. Tú sí lo tienes, envíamelo. Es decir, un montón de gente desconocida, en su mayoría hombres, y allá hay un tema de la socialización masculina, hipermasculinizada también frente a otros hombres, en donde justamente hay una forma de homosocialidad que evidentemente el grupo de pares lo que hace es validar a través de esto determinadas conductas, incluso por ejemplo cuando implica la vulneración de derechos, en particular hacia las mujeres. Quisiera retomar esa idea que mencionaste a Rita Segato, el hecho de que ella habla de las violaciones sexuales. Judith Butler. Volvió. Sí, ella habla de las violaciones, de la violación sexual. Sí. Bueno, entendemos esto como una forma de violencia sexual. Sí. En ese sentido, el hecho de que cuando la masculinidad, dice Rita Segato, se siente fragilizada, sobre todo frente a todo ese avance en el contexto actual de los derechos de las mujeres, retoma a la violencia sexual como una forma de llegar a ese lugar, digamos, de retomar ese poder acerca de la masculinidad. Y como bien lo decía, es un acto performativo, no delante de las mujeres, o sea, no solo para indicar esa jerarquía, sino es para indicarle a esos otros hombres que se tiene y se posee una masculinidad en ese orden, digamos, patriarcal, en esa masculinidad hegemónica. Y se vuelve un espacio de aprendizaje social, que es el punto. O sea, no estamos frente a un fenómeno individual, sino que estamos frente a un asunto especialmente grave, porque deja de tratarse únicamente de una circulación de contenidos para convertirse en un espacio de aprendizaje y de socialización de la violencia. Es decir, cómo podemos hacerlo de manera más efectiva. Entonces, cuando en una comunidad digital se comparten este tipo de estrategias, de formas de agredir, de identificar víctimas potenciales, porque también lo hemos hablado en otros episodios, o de celebrar también estas agresiones y estas formas de violencia, entonces lo que estamos haciendo es justamente construir
una cultura, no solamente construir, sino seguir legitimando y normalizando una cultura de la violencia donde esto se aparece como aceptable, legítima, incluso, que es lo peor, entretenida. Sí, o sea, para el consumo. Bueno, también han existido grupos de Telegram, y esto ya es más, creo que habla de la crueldad, ¿no? Uh-huh. De esa forma de masculinidad, en las cuales comparten en su mayoría hombres formas en que drogar a las mujeres y violarlas. Sí. Casi, bueno, como una práctica similar a lo que pasó en el caso de Pelicot, ¿no? El hecho de la sumisión química para luego violarlas y demás. Entonces, ya no es solo compartir imágenes, no es solo crear imágenes con inteligencia artificial donde sexualiza a las mujeres, sino además grupos de Telegram que sirven para compartir consejos de cómo llevar a cabo una violación. Claro, y allí el grave peligro, más allá de lo evidente, por supuesto, es que todo lo que tiene que ver con la masificación, la viralización, es decir, que esto parezca entretenido, porque nuevamente nuestro cerebro no necesariamente alcanza a identificar en milésimas de segundo los que estamos viendo en una red social una y otra vez, a la final termina siendo dopamina, es decir, es entretenimiento. Entonces el entretenimiento, la banalización de todo este tipo de lo que sucede en un espacio de entretenimiento, de espectacularización, lo que hace es disminuir las barreras morales para cometer delitos. Ese es el gran problema de todo esto que está sucediendo. Entonces, lo que genera es un efecto de normalización y de legitimación que es que es profundamente peligroso, porque quienes participan, ¿sí? Dejan de percibir el daño porque el grupo constantemente lo está validando. Entonces, nuevamente, por ejemplo, los efectos en la salud mental, en la salud física, digamos, en el relacionamiento con las otras personas, que puede tener estas chicas que al menos se han expuesto a hacer la denuncia pública, y esa forma, tú lo señalabas hace un momento, de revictimización. Es que con cada comentario que se coloca en respuesta a esa denuncia es una forma de revictimizar frente a esa violencia sexual de género que ellas han sufrido, porque no hay otra manera de llamarla. Nuestro ordenamiento lo denomina así. Sí, no. No es solo una conducta de distribuir. No, y tiene además unas consecuencias, digamos, penales. Que el aparato se demore, sí. Por supuesto. Por eso es que la respuesta no puede ser única y exclusivamente limitarse a eliminar tampoco el canal. O sea, no es solamente eliminarlo. Hay que eliminarlo, por supuesto, pero no es solamente eliminar el canal, no es cerrar la plataforma. Estamos hablando de un cambio cultural, de escenarios de formación en donde nosotros continuemos señalando la gravedad de todo este tipo de situaciones y señalar con vehemencia y sin dilaciones que es violencia basada en género. Sí, bueno, entonces yo creo que aquí está como el encuentro de tres fenómenos. Lo primero es la intimidad como espectáculo, como una práctica que nos está atravesando, digamos, a todos. Lo segundo tiene que ver con las violencias, digamos, de género y cómo se trasladan a los espacios digitales. Lo tercero tiene que ver con estas redes sociales, estas empresas, los criterios éticos y el nivel de impunidad en estas plataformas frente a las violencias de género. Y yo creo que incluso lo más importante, antes se me escape, el hecho de cómo todos normalizamos y legitimamos estas violencias, revictimizando a quien ha sufrido, digamos, esta situación, ¿no? Así es. El mensaje para cerrar de mi parte sería que chicos y chicas comprendamos que la intimidad no es un recurso disponible para el consumo colectivo. Ese es uno de los puntos, y particularmente que estamos hablando de la violencia basada en género contra las mujeres. La intimidad de las mujeres no es un recurso eternamente disponible para el consumo colectivo ni momentáneamente, y que el consentimiento
que ustedes dan no termina cuando termina el encuentro sexual. En el caso de tener una relación erótica afectiva con alguien, el consentimiento también protege la memoria digital de las experiencias que estamos teniendo y se posterga. Sí, y también a reflexionar, ¿no? Ya sobre nosotros mismos, qué tanto, digamos, por obedecer a este imperativo de hacer nuestra vida privada parte de lo público, estamos nos estamos colocando en riesgo, unos riesgos que desafortunadamente nos afectan a las mujeres, a las niñas, a las jóvenes, a los niños de forma diferencial, ¿no? Entonces, a los padres también cuidar a los entornos educativos, hacer pedagogía de esto, más allá de querer ahora sancionar a las jóvenes que son parte de este contexto social. Más allá de sancionarla, claro, es generar una pedagogía al respecto. Y referente a los responsables, yo creo que tiene que haber, incluso frente a esas formas de revictimización, una sanción social. Claro, total. Para que no siga, digamos, ocurriendo. Bueno, esto fue una parte de la reflexión sobre lo que estaba ocurriendo con Telegram, con las plataformas digitales, las violencias de género y la intimidad como espectáculo. No, yo creo que vamos a seguir conversando sobre esto. Entonces, muchas gracias, Liliana, por hacer parte de esta conversación. Selena, por invitarme. Nos vemos en un próximo episodio de Voces de Igualdad.